batallando un montón. Bueno, pues bueno, iniciamos. Buenas tardes. Es un placer, bueno, es días todavía. Es un placer para nosotros tener de nuevo a uno de nuestros invitados, ya favoritos porque nos habla de cosas súper interesantes. Y bueno, quiero que lo aprovechemos otra vez al máximo, que podamos hacer ahora sí que preguntas, comentarios y podamos disfrutar de su tiempo y de su experiencia con todo lo que nos va a presentar. Pues bueno, les quiero presentar nuevamente a los que no se han incorporado desde el inicio a las sesiones del doctor Pedro. Pues se los voy a presentar un poquito para que conozcan lo que hace y lo que más o menos nos va a presentar. Y ya después, conforme a lo que vayamos viendo en la sesión, podamos hacer preguntas como más enfocadas, ¿sí? Bueno, el doctor Pedro Enríquez Válido es entomólogo docente investigador contratado de Juan de la Cierva en la Universidad de Alcalá, perdón, es que aquí sale como repetido. Su trayectoria académica se ha centrado en el estudio de las sociedades indígenas de las Islas Canarias en España, a partir del desarrollo de dos disciplinas vinculadas con la bioarqueología, la arqueoentomología y la carpología. También ha estudiado otros contextos arqueológicos desde el Paleolítico hasta la Edad Media. Ha colaborado en equipos de investigación como el CSIC, la Universidad de Córdoba, la Universidad de Burdeos y la Universidad de Cambridge. Tras la defensa de su tesis doctoral con mención internacional sobresaliente y premio extraordinario de investigación, se ha distinguido y concentrado en la recuperación de entomofauna cadavérica en espacios funerarios con distinta contextualización cronológica. A partir de esta línea, se han trazado otras vinculadas con la tafonomía en restos óseos, analizando las alteraciones provocadas por insectos. También se ha adentrado en el campo de la arqueología experimental, replicando las prácticas funerarias de las poblaciones del pasado, aplicando los criterios de la arqueología experimental y la entomología forense. Ello ha servido para completar una colección de referencia que permite la identificación de restos entomológicos en contextos arqueológicos. Esta investigación ha llevado a la participación en 15 publicaciones científicas, tanto en revistas indexadas como en capítulos de libros. También ha participado como ponente principal en 4 congresos internacionales especializados en arqueoentomología y carpología, además de historia general, así como charlas para el público no especializado. Y hoy, bueno, lo tenemos aquí para que nos comparta un tema que lleva como título Métodos para el estudio de la arqueoentomología, creación y manejo de colecciones de referencia. Y pues bueno, yo creo que a todos nos va a servir mucho su experiencia, porque seguramente algunos pasamos pues desapercibidos este material tan importante como son los insectos. Y pues bueno, él nos va a ayudar a tomarle importancia a la observación, al análisis, a la clasificación y a lo que él, por ejemplo, ha construido con su colección de referencia y que podría ayudarnos mucho a tener pues a iniciar la nuestra. Digo, no es tan fácil, pero con su asesoría podríamos ir como caminando a ese rumbo. Pues bienvenido, Pedro, y gracias otra vez por tu tiempo. Muchas gracias, Adriana. Gracias por invitarme a participar y bueno, siempre es un lujo y un placer poder compartir con ustedes pues los conocimientos que hemos ido alcanzando, tanto en mi etapa de formación como ahora que estoy ya pues, formando a otros investigadores y creando esta colección de referencias que es clave en lo que vamos a hablar hoy. Paso si quieren a compartirles la pantalla que vamos a trabajar. En este caso, pues, como nos decía Adriana, pues vamos a seguir con este ciclo de conferencias en torno a la arqueoentomología funeraria. Y hoy vamos a hablar de los métodos para el estudio de la arqueoentomología y la creación y manejo de colecciones de referencia, que es clave para la identificación de restos entomológicos cuando los recuperamos tanto en contextos arqueológicos como en cualquier otro contexto pues, donde se recuperen este tipo de evidencias, ¿no? En primer lugar, ya dijimos que disculpen,
que la arqueoentomología, para los que se acaban de incorporar a este ciclo, no es otra cosa que la subdisciplina de la entomología forense que se centra en el análisis de los restos de artrópodos en contextos arqueológicos, ¿no? Y esto nos permite, y ya lo vimos en las primeras charlas, pues tratar aspectos como la reconstrucción de los paisajes, los usos del espacio en estos contextos, la economía y la dieta de las poblaciones del pasado, las prácticas funerarias de estas sociedades y también pues la tafonomía, ¿no? Todo aquello que tiene que ver con la conservación de los restos, en este caso óseos, que es lo que nos interesa, ¿no? Pues cuando se conservan, cuando se mantienen una vez son abandonados o son depositados en estos contextos, pues todo lo que sucede en este yacimiento arqueológico o cuando se trata de contextos actuales, todo lo que pasa en el momento en el que es depositado un cuerpo hasta que lo encontramos. Y es que normalmente las evidencias que nos encontramos cuando estas aparecen, pues pueden ser evidencias directas de estos materiales. Por ejemplo, estos varios de dípteros que se preservaron en esta tumba de una mujer moche en, perdón, en el yacimiento de Huaca de la Luna, en Perú, pero en otras ocasiones lo que nos encontramos son las trazas de estos insectos, cómo estos insectos provocaron una serie de alteraciones en estos materiales óseos y cómo podemos también rastrear su presencia a partir de los mismos. La etnología no es otra cosa que el estudio de las huellas fosilizadas, los rastros en las madrigueras y las excavaciones realizadas por animales, tanto en el sedimento como en los materiales orgánicos presentes en este sedimento, es decir, en este caso sería, pues, por ejemplo, los restos óseos. Y ya Bernard Russell en 2014 estableció que cuando las condiciones ambientales no son propicias para la conservación del exoesqueleto de los insectos, puede aplicarse un enfoque etnológico en el rastro o huellas presentes en los huesos o en los diversos materiales no autóctonos que permitan reconstruir a posteriori la actividad fósil de los artrópodos en una tumba. Es decir, que vamos a este tipo de evidencias, este tipo de huellas, lo que nos va a permitir es observar su presencia, la presencia de insectos, aunque estos no se conserven. En muchos casos pues ya vamos a ver las condiciones en las que son necesarias para conservar este tipo de materiales en el registro sedimentario, pues no se preservan, pero sí podemos preservar o ver qué tipo de insectos, qué tipo de artrópodos han ocurrido, han aparecido en este tipo de materiales por la mera presencia de sus huellas, ¿no? Un ejemplo de ellos es en este mismo yacimiento de Huaca de la Luna, y por eso se los traje al principio de esta presentación, pues es la destrucción ósea que provoca pues la presencia de termitas y que hacen que la cortical de estos huesos a menudo pues se vea afectada o alterada por una red de cavidades y túneles que realizan este tipo de insectos, ¿no? En muchos casos, además, pues este tipo de alteraciones pueden dar lugar a fallos en la interpretación de paleopatologías, como por ejemplo este cráneo de una joven egipcia que está descrita como sifilítica, ¿no? Como una alteración que provoca también este tipo de actividades y que, sin embargo, fue una paleopatología errónea, pues en realidad se trataba de el resto de estas termitas, la alteración ósea, la modificación de este material provocada por termitas y que, pues bueno, condujo este fallo en la interpretación. A menudo esta pues mímica tafonómica provoca que determinados factores puedan provocar en una misma modificación y haya pues, eh, pues fallos, ¿no? En esta interpretación. Por ejemplo, esta tibia humana de la cueva de Plover's Lake, con una antigüedad de entre 62 y 88 mil años, pues muestra también alteraciones de destrucción ósea que fueron provocados por estos insectos, ¿no? O restos de fauna con modificaciones óseas en forma de estrellas
que también son bastantes características y que pueden ser atribuidas a pues, intentos de descarnamiento o marcas de corte que también posee este hueso, ¿no? Pueden verse en este lugar, pero que también provoca pues, otras huellas que no están provocadas por la alteración humana, sino que están provocadas por este tipo de insectos, ¿no? Otro ejemplo, pues en esta misma cueva este tipo de alteración en el borde de los huesos, que puede ser identificada como chewing, como este mordisqueo provocado tanto por la acción humana como por roedores, y sin embargo, en este caso, pues también estaba provocada por insectos. ¿Cuáles hablaremos en esta charla? Pues provocan realizan muchas alteraciones en este tipo de huesos y hacen que realicen, pues efectivamente, estas alteraciones que pueden ser identificadas con otro tipo de lesiones o con otras alteraciones provocadas por otros animales como roedores, ¿no? Pueden verlo en esta parte marcada con el cursor, no sé si la ven. Se observan, por ejemplo, cómo estas larvas de derméstidos están afectando a la cortical del hueso para acceder al interior. Son insectos fotófobos, no les gusta la luz y cuando una de las cosas que nos hemos dado cuenta en los experimentos que hemos realizado, Aitor Brito y yo, un zooarqueólogo de Canarias, con el que hemos estado trabajando, y yo mismo, pues nos dimos cuenta que cuando los forámenes naturales en los huesos ya han sido ocupados por estos derméstidos, pues comienzan a realizar cavidades para poner la larva y desarrollar la pupa dentro, ¿no? En el interior. Otro tipo de alteraciones tienen que ver no con insectos con insectos propiamente dichos, como por ejemplo estas destrucciones en sacro y en vértebras no fosilizadas de Brasil, que están provocadas por hormigas, ¿no? No siempre son coleópteros los que provocan, no siempre son escarabajos los que provocan, como les digo, estas alteraciones, sino que en muchos casos están provocadas también por hormigas, y por eso también es importante recuperar este tipo de evidencias en los contextos tanto arqueoentomológicos como forenses, ¿no? Y es que las hormigas poseen un ácido fórmico que es bastante potente a la hora de descalcificar, ¿no? En algunos casos incluso se suele utilizar como descalcificante y que provoca o puede provocar este tipo de destrucción ósea en el registro óseo. No obstante, lo que nos interesa a nosotros es recuperar los restos per se, los restos arqueoentomológicos tal cual, ¿no? La alteración que estos provocan. Aunque se puede rastrear, pues en muchos casos, como les digo, pueden haber casos de mímica tafonómica en el cual muchos de los procesos o modificaciones óseas pueden estar provocadas por más de un factor, y entre ellos los insectos, ¿no? No obstante, como les digo, vamos a ver cómo se preservan este tipo de materiales en el contexto arqueológico. ¿Por qué se preservan? Pues se preservan porque la mayor parte de ellos están compuestos por quitina, sobre todo aquellos que tienen el exoesqueleto muy esclerotizado, muy endurecido. La quitina no es otra cosa que un polímero compuesto por N-acetilglucosamina que se preserva bajo diferentes condiciones en los contextos arqueológicos, bien contextos muy fríos o bien contextos muy cálidos, y esto ya nos va a dar una pista del tipo de insectos que vamos a preservar, ¿no? Pues, por ejemplo, aquellos que tengan el exoesqueleto más esclerotizado, por ejemplo, los coleópteros, ¿no? Y esto es interesante porque además los coleópteros son uno de los principales insectos que tienen que ver pues, con la descomposición cadavérica, o que más intervienen con la descomposición cadavérica. Con lo cual, pues en muchos casos va a provocar que los insectos que mejor se preserven sean además los insectos que mayor información nos pueden aportar para ello. Como les digo, los contextos en los que se suelen preservar los restos orgánicos y en este caso los restos arqueoentomológicos en contextos arqueológicos pues suelen ser tanto los contextos muy fríos o muy cálidos, ¿no? Las temperaturas extremas. En este caso, los tipos de preservación
de la materia orgánica son interesantes para saber qué tipo de metodología debo aplicar para recuperar estos restos arqueológicos, ¿no? O estos restos arqueoentomológicos. En primer lugar, tenemos los contextos embebidos en agua, el proceso de waterlogging, un proceso en el que el nivel freático pues, está muy arriba y mantiene condiciones anóxicas del suelo, es decir, no existen condiciones en las que exista oxígeno y eso hace que estos encharcamientos provoquen la conservación de la materia orgánica pues, abundante. Otros contextos bastante interesantes son los contextos de secado, en los cuales también los insectos se preservan, no en estas condiciones anóxicas, sino por unas condiciones de temperatura y humedad estables. En otros contextos, y en este caso les traigo fotografías de semillas que son mucho más comunes, son pocos casos los que se preservan en restos entomológicos preservados por carbonización, pero existen. Sin embargo, en las semillas pues son mucho más abundantes y por eso les traigo esta foto, pues son los contextos carbonizados, ¿no? Aquellos en los que se produce un contacto directo con el fuego y que hacen que la materia orgánica pues efectivamente se carbonice y por ello se preserve. Otros casos menos habituales son la mineralización. En los insectos es mucho más raro. Y les traigo, por ejemplo, el caso de las semillas mineralizadas de Pompeya, que se produjeron pues, en un contexto de un lugar donde se están embuyendo, pues, por ejemplo, excrementos, una letrina romana en la que se está defecando, se está miccionando sobre estos restos y que provoca también pues su preservación a la alteración de su composición por una base más mineralizada y que por tanto permitan también su recuperación, ¿no? Contextos muy extraños, y en este caso sí les traigo contextos donde se documentan insectos, los negativos, ¿no? Los negativos en determinados materiales, por ejemplo, negativos en cerámicas, en muchos casos cuando se utilizan desgrasantes de origen vegetal, pues es probable documentar restos de insectos disculpa, restos de insectos, la huella de estos insectos a la hora de poner a cocer estas cerámicas, pues que se mantenga la huella de estos artrópodos, sobre todo los que están asociados a los vegetales con los que se levantaron las cerámicas, pues que se documenten también en la superficie de estos materiales. Y muy extraño, de hecho, apenas conozco dos o tres casos en contextos arqueológicos donde se preserven. También existen los negativos en óxido de hierro. En este caso les traigo un ejemplo de una espada asociada a un contexto cadavérico, un contexto funerario, que forma parte de una ajuar. Esta espada en los siglos 6, 9 después de Cristo, en el Bajo Rin, en Alemania, se oxidó y en estos óxidos pues se mantuvo la huella, el negativo de los puparios de las moscas, de las pupas de las moscas que afectaron a la descomposición cadavérica de estos restos. Les digo que esto es importante porque dependiendo del tipo de preservación que tengamos en el lugar, si son contextos encharcados o son contextos más desecados, más secos, pues vamos a necesitar un tipo de extracción u otra, ¿no? En el caso de contextos más fríos, en contextos húmedos, donde todavía los sedimentos están embebidos en agua, pues será necesario la flotación con parafina para separar los restos arqueoentomológicos o los restos entomológicos de la matriz sedimentaria, ¿no? Pues no es otra cosa que sumergir muestras de sedimento en un líquido que es esta parafina y esto hará que por decantación los restos de insectos se eleven hasta la superficie de la parafina y podamos separarlos, ¿no? Es un procedimiento interesante porque recupera absolutamente todos los restos entomológicos de la matriz sedimentaria, pero plantea sus problemas, por ejemplo, pues que esos restos después tienen que almacenarse en una solución alcohólica para poder mantenerlos para que no se rompan, para poder conservarlos, mientras que además no va a permitir pues, en la realización de algunas analíticas biomoleculares, como por ejemplo tiene el carbono 14, puede afectar tanto la flotación con parafina como por ejemplo
introducción en estos medios alcohólicos y otro tipo de analíticas, ADN y demás, pues también se ven afectadas por este tipo de procedimientos. No obstante, pues como les digo, permite recuperar absolutamente todo el material entomológico en la matriz sedimentaria y es mucho más rápido y mucho más limpio, mucho menos tiempo. El otro método que permite hacer todo este tipo de analíticas porque la preservación se va a producir en seco sin ningún tipo de medio líquido en el cual vamos a introducir los insectos es el cribado en seco. Sobre todo en climas cálidos donde se recuperan este tipo de materiales, lo que hacemos es introducir la matriz sedimentaria en una columna de tamices, una columna de cribas y por la mera acción del movimiento en esta columna se va a decantar en los tamices más finos, pues los sedimentos mucho más finos, y en los tamices más altos, pues aquellos que tienen que ver con piedras y elementos mucho más grandes. Sobre todo son interesantes los tamices de 2 y de 1 milímetro, donde se recuperan la mayor parte de los restos entomológicos. En 0,5 se pueden preservar algo, en tamices inferiores a 0,5 pues requieren mucho trabajo, pero también se pueden preservar otro tipo de artrópodos, como pueden ser piojos, pulgas y demás. Como les digo, esta metodología al extraer restos desecados es mucho más complicada, requiere de mucho más tiempo. En cualquier caso, vamos a necesitar separar los insectos uno a uno o los restos de insectos con ayuda de una lupa binocular y con unas pinzas, pues tendremos que ir separando absolutamente todos los restos y posteriormente preparándolos y identificándolos, como veremos a continuación. Y esto, pues, disculpen, esto pues plantea unos problemas a priori, ¿no? Que tienen que ver con la cantidad de especies que son susceptibles de ser identificadas, ¿no? Esto es una captura que les he sacado de la Wikipedia, ¿no? De cuando buscamos insectos, pues tenemos que comprenden el grupo de animales más diversos de la Tierra con aproximadamente 1 millón de especies descritas. Esto, poniéndolo en relación con otras disciplinas, por ejemplo, la antropología, ¿no? Que estudia una única especie que además posee 206, 207 huesos, pues a la hora de identificar supone mucho más trabajo de meternos en la cabeza, ¿no? Todas estas especies. O por ejemplo la zoarqueología, ¿no? Que trabaja con alrededor de 65.000 especies de vertebrados. Todavía es mucho más complicada. Como les digo, la arqueoentomología, debemos tener en cuenta que no solamente trabajamos con insectos, sino que también tenemos otros artrópodos, que están relacionados tanto con la actividad cadavérica como con la presencia en el contexto arqueológico. Por lo tanto, pues vamos a identificar más de 1 millón de especies. No obstante, no vamos a meternos en la cabeza toda esta cantidad de especies y las características que nos permiten identificarlas, sino que vamos a realizar como un embudo, como un fonil en el cual vamos a estudiar aquellos insectos que más nos interesan, ¿no? Por ejemplo, aquellos que tengan que ver con la descomposición cadavérica, pues serán bastante interesantes. Los insectos que tienen que ver con la afección de semillas que están almacenadas, que han sido procesadas por el ser humano, o por ejemplo, aquellos que afectan directamente a la fauna local. En general, nos va a interesar sobre todo los insectos que tengan una relación directa con el ser humano y de los que podamos extraer información, ¿no? Tanto por su presencia en el registro arqueológico, que nos va a permitir explicar por qué aparecen allí, como por cómo se descomponen los restos orgánicos que allí se encuentran. Para ello también debemos tener en cuenta la anatomía de los insectos, ¿no? No todos los insectos poseen las mismas partes y no todos las partes son similares ni se preservan igual. En el caso de los dípteros, por ejemplo, que tienen mucha relación con la descomposición cadavérica, pues los insectos, cuando están los dípteros, las moscas, cuando están en su etapa adulta, su cuerpo está poco esclerotizado, con lo cual es poco probable que nos lo documentemos en el registro arqueológico, en el registro sedimentario. Sin embargo, sí es probable encontrar otras partes de estas
de estos dípteros, como por ejemplo los puparios. Los puparios, además, es la parte que se queda en el cuerpo cuando se está reproduciendo el proceso de descomposición. El adulto deja la pupa, es el pupario, y el adulto se marcha y deja ese resto, con lo cual es posible rastrear la presencia, identificar la presencia de determinadas especies a partir de la recuperación de este tipo de evidencias, ¿no? En cuanto a los coleópteros, pues es mucho más fácil. La parte que vamos a documentar sobre todo en su etapa adulta, lo cual pues, nos permite, nos facilita su identificación. Sin embargo, pues en muchos casos no va a aparecer entero. Se trata de un restos bastante frágiles y en muchos casos nos los vamos a recuperar pues las partes, los segmentos en los que se divide la anatomía de este tipo de insectos, ¿no? Pues en muchos casos pues encontraremos únicamente el pronoto, el tórax, vamos a encontrar muchos elitros, son muy fáciles de encontrar, de recuperar e identificar. Y con ello, pues vamos a hacer, aquí se me saltó, esta parte era la que tenía que saltar, vamos a realizar colecciones de referencia que nos va a permitir la comparación directa de los restos con insectos que recuperemos actualmente. Aquí vemos algunos ejemplos de cómo se almacenan este tipo de colecciones, ¿no? Habitualmente, pues, es mucho más común documentarlas de esta forma. Por ejemplo, el modelo británico es almacenarlos horizontalmente. Sin embargo, en Francia, pues, es más común almacenarlo verticalmente, lo cual es verdad que aprendí con la escuela francesa, pero es mucho mejor para documentar pues cuando los restos están dañados, porque en la parte de abajo se preserva mucho mejor los restos que deja el polvillo, que deja la descomposición de estos restos, con lo cual, pues bueno, yo les aconsejo que siempre que hagamos colecciones de referencia se almacenen de forma vertical, como si fueran libros, como ven en la foto. Como les digo, vamos a centrarnos sobre todo en los insectos que tienen que ver con los procesos de descomposición cadavérica y vamos a realizar colecciones de referencia de los insectos que tengan que ver con este tipo de proceso, ¿no? Para ello también vamos a tener en cuenta las etapas en las que aparecen, en las que llega cada tipo de insecto eh, al contexto funerario, ¿no? Pues tenemos insectos que aparecen cuando están el cuerpo en estado fresco, hay insectos que están más relacionados con el proceso de hinchazón, hay insectos que aparecen cuando se produce la descomposición activa, que están donde se producen otro tipo de olores y de procesos químicos que hacen que lleguen este tipo de insectos, los vamos a ir viendo. Vamos a ver también insectos que están más relacionados con los procesos de desecación y algunos que llegan ya cuando el cuerpo está totalmente esqueletizado. Ya les digo, vamos a ver fotos que no son agradables del todo. Les pido disculpas por adelantado. Pero bueno, cuando un cuerpo fallece y es depositado en un lugar, debemos tener en cuenta que los primeros insectos que aparecen son dípteros y son sobre todo de la familia califóridos y fóridos. Dependiendo de si los cuerpos están en el exterior, pues sobre todo los califóridos van a tener más al exterior, perdón, los califóridos van a tener una mayor presencia y los vamos a poder recuperar. Y cuando son contextos más cerrados, más indoor, pues sobre todo vamos a documentar fóridos, ¿no? Ya cuando se produce el proceso de hinchazón, otros insectos aparecen en este proceso. También debemos tener en cuenta que este tipo de experimentos se ven influidos no solamente por su localización geográfica, no son los mismos insectos que van a tener ustedes, pues, por ejemplo, en México, que los que voy a tener yo aquí en España, ¿no? No son las mismas especies, pero sí son más o menos las mismas familias. Tampoco van a ser los mismos insectos dependiendo de las condiciones climáticas, ¿no? Y la estación. Hay insectos que aparecen más cuando hay una actividad cadavérica en climas más fríos o más invernales, y otros a los que les gusta más el calor y aparecen más en periodos de verano. En cualquier caso, cuando se produce el proceso de hinchazón
suelen aparecer sobre todo califóridos, algunas especies como Chrysomia albiceo son bastante abundantes, sarcofágidos también son muy abundantes en este proceso, y ya cuando aparece la descomposición activa es cuando ocurre el proceso, ¿sí? No, bueno, creo que alguien tiene su micrófono abierto, pero no, no somos nosotros. Ah, Bueno, vale. ajá. Vale, continúo entonces. Pues cuando se produce el proceso de descomposición activa es cuando aparecen ya los primeros coleópteros, sobre todo cuando aparece la fermentación butírica, que es ese olor a grasa rancia, pues aparecen los terméstidos. En el proceso de fermentación láctica, pues aparecen sobre todo las necrobias, pero también sigue apareciendo otros dípteros como los piofílidos o los fánidos. En el proceso de fermentación amoniacal, pues siguen apareciendo estos piofílidos, pero también aparecen coleópteros como los histéridos, los estafilínidos y los escarábidos. Los escarabeídos suelen ser, por ejemplo, los afodios suelen ser interesantes cuando se produce la exposición de excrementos a los que suelen acudir este tipo de insectos, pues también pues, nos estarían marcando esta evidencia. Una etapa intermedia en la que parece que para el proceso de descomposición y suelen aparecer sobre todo ácaros, que en el proceso de recuperación los vamos a encontrar en los tamices inferiores, sobre todo a 0,5, con lo cual también es interesante analizar una muestra en estos tamices. Y posteriormente, ya cuando se produce el proceso de desecación, se reactiva el proceso en el que los insectos llegan acuden al cadáver, vuelven a aparecer derméstidos, suelen aparecer también estafilínidos y aparecen los trógidos. Sobre todo son característicos de esta etapa de descomposición. Y por último, ya cuando el esqueleto el proceso está ya comenzando la esqueletización, pues aparecerán otro tipo de insectos como los tenebriónidos y los pitínidos. En este caso, no sé por qué el PowerPoint ha fallado. Lo que tenemos en primer lugar es un Blaps gigas y lo que tenemos en segundo lugar es un Pitinus furo. Son ejemplos de insectos que le pueden aparecer, pero ya les digo que la aparición de determinadas especies viene condicionada no solamente por las condiciones de temperatura y humedad, las condiciones de estacionalidad, sino también por la ubicación geográfica del lugar donde estemos realizando el experimento, ¿no? O donde documentemos el cadáver. Posteriormente, vamos a recuperar este tipo de insectos, ya los podemos recuperar durante todas las etapas del proceso, disculpen, poniendo trampas. Y en la siguiente sesión, sobre todo cuando hablemos de los experimentos que hemos realizado, informaremos más sobre ello, pero bueno, no son otra cosa que este tipo de recipientes suelen ser de color amarillo, repletos de un líquido que atraiga también y mantenga, preserve esos insectos, podemos recuperar restos entomológicos del sedimento asociado, tanto cuando son restos que están en superficie, ¿no? Como por ejemplo este experimento de aquí, en el cual pusimos un resto óseo a descomponerse y recuperamos los restos de insectos de los sedimentos asociados al mismo, o cuando están enterrados. En este caso, es bastante interesante recuperar insectos tanto en la capa superficial como en la capa que está en contacto con la materia descompuesta y también preservar siempre que sea posible el contenido del sedimentario en el interior de los restos, ¿no? Sobre todo es interesante cuando son sobre todo cráneos y demás que preservan este tipo de sedimentos al descomponerse la materia dentro de estos cráneos, al vaciarse, pues se rellena con sedimentos y es bastante interesante recuperar el sedimento asociado en él. Nada, esto es lo mismo, ya les digo, tanto cuando se preserva en el exterior como se depositan en el interior, es importante recuperar. Se pueden preservar algunos restos de insectos. En la fotografía, por ejemplo, ven un ejemplo de ellos que se puede ver en superficie, pero en el interior también se pueden preservar este tipo de materiales y para preservarlos, para extraerlos, lo que hacemos es flotarlos, introducimos en agua
los metemos en la parte inferior de estos cubos, de estos recipientes, y por el proceso de decantación hacemos que tras varios lavados, que el agua en el que están bañados, en el que están introducidos estos huesos, pues decante los restos orgánicos, en este caso los restos entomológicos, y pues podamos preservarlos. Y igualmente esos materiales tenemos que introducirlos en la columna de tamices para ordenarlos por tamaños y posteriormente pues analizarlos con una lupa binocular. Esos restos también luego hay que prepararlos, luego hay que mantenerlos. Lo interesante es, pues, al menos una de las morfoespecies que a priori estemos identificando, cada uno de los tipos de insectos que vayamos recuperando, pues colocarlos en estas cartulinas, en estos pins de preparación. Aquellos restos que estén o bien fragmentados o que sean demasiado pequeños, pues se colocan en estas cartulinas. Los restos que están enteros y que se preservan bastante bien pueden pincharse directamente, sobre todo aquellos coleópteros o aquellos dípteros que son de gran tamaño. Para ello nos vamos a ayudar de pinzas entomológicas, pinzas de punta fina, que nos permita colocar las especies, y posteriormente los vamos a ordenar en estas cajas de entomología, que nos permite, pues, además, no solamente observar y tratar los materiales, sino que además no vamos a estar en contacto directo con ellos, siempre que no sea necesario, pues tocarlos lo menos posible. Y en esta especie de expositores, de vitrinas, pues vamos a poder manejarlos con mucha mayor facilidad. A la hora de prepararlos, pues los insectos cuando tienen un gran tamaño, siempre que hay que ordenarlos, pues con estas formas, intentando separarles las patas para que dejar a la vista la mayor parte de objetos de segmentos visibles. Eh, Disculpen. Perdón. Y siempre dejando, pues como le digo, esos restos visibles, y en este caso, pues intentando que se sequen, que se mantengan en una misma posición. Estos pins después los vamos a retirar, y ya únicamente quedará este pin del medio, que es con el que vamos a pinchar en el emalén, en esas cajas de presentación de entomología, y pues vamos a poder mover en cualquier momento si queremos revisarlo en una lupa binocular, pues podemos despincharlo y pincharlo en otro lugar. Aquí ven cómo se queda una vez desecado. Se le han retirado esos pins de preparación, y ya solamente queda el pin del medio, que es con el que vamos a llevárnoslo a todos lados. Ven cómo tiene todas las partes separadas, cómo son visibles absolutamente todos los segmentos. En este caso, como son materiales recientes, como son materiales modernos, incluso las antenas están colocadas de forma que permita una visualización unitaria. Y aquellos que son, pues, más pequeños también pueden colocarse en estas cartulinas, en estas cartulinas de preparación. En este caso hay dos métodos para pegarlos. En primer lugar, métodos que sean pegamentos que sean solubles en agua, como por ejemplo el pegamento y medio. No sé cómo se le conoce ahí en México, aquí se le conoce pegamento en barra. Y otro tipo de pegamento, a mí el que más me gusta es la laca de uñas transparente, que cuando se deja secar un poquito, pues puede funcionar como pegamento. Es mucho más duro, y luego se puede, en el caso de que necesitemos ese insecto para ese espécimen para cualquier otra cosa, pues siempre se puede separar con un poco de acetona, ¿no? Con una gota de acetona, el pegamento se disuelve y ya tenemos el insecto otra vez fuera de la cartulina. Y también es interesante, es importante ubicarle una etiqueta. En este caso, fíjense aquí el agujero del pin en el que está pinchado, con la siguiente información: la región, la unidad geográfica, la localidad, la ubicación, la fecha de recolección y la persona que ha realizado esta recolección. En una cartulina más abajo podemos indicar, esto sería como el DNI, la cédula de identidad de cada espécimen, y posteriormente se le puede incluir debajo otra cartulina con la identificación e incluso la persona que ha identificado el espécimen, ¿no?
Pues aquí ven cómo quedaría el espécimen pinchado, preparado y con la etiqueta debajo. Y esto nos va a permitir, pues, crear estas colecciones de referencia, ¿no? En este caso, es una colección de referencia que he creado para la docencia, en el que se especifica los diferentes insectos que aparecen en cada una de las etapas de descomposición cadavérica, ¿no? Tenía que haber sacado la foto sin el cristal, aquí se le ve este reflejo, pero bueno, un poco pueden ver que colocando debajo pues esta cartulina, podemos ir ubicando cada una de las especies que van apareciendo en cada una de las etapas de descomposición. Y bueno, esto es un material que incluso se puede consultar para la identificación de los restos entomológicos, pero también como un elemento didáctico, ¿no? En este caso, pues les digo que eh, una, una caja de entomología que tengo preparada para los recursos. Perdón, como recurso didáctico, ¿no? Pero también el material arqueológico debe prepararse de esta forma, ¿no? En este caso, pues son los restos entomológicos de un yacimiento que es La Lajura, es una necrópolis en la cual estudiamos el material arqueoentomológico y preparamos cada uno, o al menos un espécimen de los que fue identificado, lo preparamos y lo colocamos y lo identificamos taxonómicamente de la siguiente manera y a nivel taxonómico, y además esto nos va a permitir una mayor posibilidades para fotografiarlo. A la hora de la fotografía, pues con este método es mucho más preciso. Y esto es algo ya escandaloso, esto es algo que ha realizado una compañera en Burdeos, es un trabajo es descomunal, abundante. Como ven, pues ha separado cada uno de los segmentos de un espécimen moderno, en el cual pues nos va a permitir nos va a facilitar la identificación de restos entomológicos cuando los recuperamos en contextos arqueológicos que se encuentran pues disgregados, separados por esta fórmula. Y bueno, es algo experimental, todavía se está llevando a cabo. Ella me dejó esta foto para que pudiéramos usarla, le estoy agradecida, Elisa Richelme, en la Universidad de Burdeos. Y bueno, aquí ven pues parte de cómo se está llevando a cabo este trabajo. Por último, pues esa colección de referencia debemos mantenerla, no únicamente al realizarla, pincharla, dejar los insectos en las cajas y preservarla, sino que debe ser revisada recurrentemente. Hay insectos que consumen este tipo de materiales, que están acostumbrados a consumir restos de insectos cuando están desecados y que son el terror de los entomólogos. En este caso son especies de Atagenus, que son también derméstidos que afectan a los restos de insectos desecados y que devoran absolutamente todo, y en algunos casos pues dejan nada más que los pins y las etiquetas, y el resto pues se ha desecado, ha desaparecido, ¿no? Se ha pulverizado. Para combatir esto, pues lo mejor es que en los lugares donde tengamos nuestra colección controlemos las condiciones de temperatura y humedad, sobre todo con un deshumificador que elimine la humedad, el exceso de humedad favorece la aparición de este tipo de organismos. Y cuando aparecen, en el momento en el que detectemos, por eso es importante que estemos vigilando continuamente esta colección, en el momento en el que aparecen, pues introducir las cajas de entomología en bolsas zip de gran tamaño y meter las cajas directamente enteras en el congelador. Esto paraliza la actividad de estos organismos y hace que podamos, al sacarlo, limpiaremos los restos de insectos y tendremos los restos de Atágenus y tendremos los restos pues, de nuevo operativos. Y nada más. Aquí termina mi presentación y ahora si quieren podemos realizar pues, un turno de preguntas. Muchísimas gracias. Siempre nos dejas con muchas, bueno, con mucha entusiasmo de, híjole, todo lo que se puede saber y todo lo que pudiéramos hacer. Bueno, aquí justo, bueno, a lo mejor
No quisiera como abrirle a, no exponerla porque a lo mejor ella no sé si quiere preguntar o decir algo. Bueno, Jet tenemos una estudiante de agronomía, ella, bueno, de forestales. Ella está estudiando justo ahora, haciendo también un experimento de observación y medición pues sí, de cambios, post-mortem. Y justo al ver tu presentación decía, bueno, ¿por qué nosotros no planteamos hacer una? Y yo creo que con tu apoyo, si es que nos asesoras, pues sería como muy bueno irlo como documentando, porque creo que es la única forma de tener como más visual todas las fases, ¿no? Sí, súper interesante. Y bueno, y ver las diferentes pues especies que aparecen en todos los lugares, ¿no? Los insectos que aparecen aquí pues son muy útiles para identificar restos arqueoentomológicos en Europa o en esta parte de Europa, pero los insectos que les aparecerán a ustedes son completamente diferentes. Las especies, más o menos, las familias van a ser más o menos las mismas, las especies variarán y eso pues también es interesante. Lo cual, para la identificación en cada uno de los contextos, pues se requerirá una creación de una colección de referencia particular de cada clima y de cada contexto geográfico. Pero, por ejemplo, bueno, una duda, ¿a ustedes les salían así, literal, íntegros todos los especímenes? O sea, los tienen en cada, o sea, por ejemplo, sé que para las muestras, para tomar muestras para el análisis, Ujú, hay como dos tendencias, ¿no? Tomar como ejemplares muertos, podría decirse, o sea, que se meten como hasta en líquido, y otros que se ujú. dejan crecer para que se desarrollen y puedan ver la especie. ¿Cómo es, bueno, para hacer un muestrario, cómo fue el proceso? ¿Qué tipo de estrategias utilizaste? En nuestro caso, por ejemplo, cuando realizamos el experimento, que lo explicaré en la siguiente sesión, pero los restos que documentamos en el interior de las trampas, que ya están en un medio líquido, pues sí los tuvimos que preservar con alcohol. Pero los restos que se mantuvieron en el sedimento, ¿no? Cogimos muestras de sedimento alrededor de los cadáveres, pues sí los cribamos y los mantuvimos en seco. Y eso sí se pueden preservar en estas cajas. De todas formas, los restos los insectos, los especímenes que cayeron dentro de las trampas, pueden limpiarse o sumergirse en agua destilada, calentada muy poquito para que nada, en un microondas darle un toque de calor, 1 minuto al agua, y en esa agua destilada metemos los restos, los especímenes que se quedan también, que se han quedado endurecidos. Estos van a recuperar su movilidad y van a permitir que se coloquen en estas cartulinas de preparación. Pero Ah, yo considero que debemos intentar preservarlos todos en esas cartulinas. No la totalidad, pero sí cada especie identificada, ¿no? Cada uno o al menos de las morfoespecies, ¿no? Si no tenemos que identificar absolutamente taxonómicamente todas las especies que encontremos, pero sí al menos saber que tenemos tantas morfoespecies y preparar cada una de las morfoespecies, ¿no? Eso nos va a permitir también llevárselo a un especialista y que nos ayude con esa identificación. bueno, bueno, ya abro como para quien quiera hacer preguntas y comentarios, pero una última pregunta que yo quisiera hacer, por ejemplo, ustedes vieron alguna variante de cambio en las poblaciones o digamos como en las presencias de estas diferentes, ahora sí que de las diferentes especies y familias? Por ejemplo, con respecto al clima, o es decir, no sé, si era verano, primavera, época de lluvias o algo así, o los ciclos. Sí, no, el problema es que en Canarias las variaciones climáticas entre estaciones no son tan dispares, no son tan. Entonces no tuvimos tanto en cuenta esto como a nosotros lo que nos interesaba era reconstruir las condiciones en las que los antiguos canarios, la población indígena de Canarias, conservaba a sus muertos, ¿no? Entonces
únicamente introdujimos un único espécimen, una única carcasa y solo teníamos una oportunidad. Nos daba igual que fuera primavera, verano, otoño, invierno, ¿no? Entonces, no tuvimos tan en cuenta eso, aunque sí es una variable que probablemente, si consideráramos la cantidad de insectos que aparecieron de cada especie identificada, es probable que variara esa población. Como no replicamos el experimento, solo lo hicimos una vez, pues no vimos esa variación. Ujú. Pero sí es probable que ocurra. En Canarias, como te digo, no tanto en las especies identificadas, pero sí en el número de insectos que intervienen en esa descomposición. Pero eso es el contexto canario, les digo, probablemente ustedes, pues, no sé las condiciones, si hay variaciones climáticas mucho más grandes entre, por ejemplo, primavera y otoño, y entonces, pues, sería mucho más interesante replicar el Incluso, experimento. sí, ¿verdad? Incluso también la vegetación, obviamente, Sí, cambia. Me imagino es un factor que hay que considerarse. ¿Tú también, crees que sí, sería bueno? Bueno, lo ideal sería a lo mejor tener como muestras de referencias del contexto y asociados a sí. los árboles, ¿verdad? Sí, también reconocer la flora y la fauna, si pudiéramos, circundante, pues también sería muy interesante. Pero sobre todo la flora puede afectar también. Y sobre todo si vamos a tener en cuenta, perdón, si vamos a tener en cuenta las alteraciones óseas que provoquen los insectos, si han crecido plantas o han crecido raíces, no oigo bien. Ay, perdón, el micrófono, por favor. No sé si Bueno, el micrófono, ¿alguien lo tiene prendido? PAGT, no sé ahora, qué. Ah, ya. ahora. Ajá. Como les decía, así que la presencia, el crecimiento de plantas sobre el cadáver, pues también puede afectar a las modificaciones, a las alteraciones óseas, a la aparición de huellas en el registro óseo. Y eso también es interesante cuando aparecen en restos que están enterrados, pues si se documentan plantas que han crecido sobre la carcasa, puedes recoger muestras de las mismas sea, no solamente en el lugar circundante, sino además en el lugar donde ha sido enterrado o depositado, porque eso va a alterar también no solamente la composición, el registro entomológico, sino también las modificaciones óseas, las alteraciones óseas. Muchas gracias. Pues preguntas, comentarios aquí. Bueno, aquí tenemos, bueno, estudiantes que ya seguramente, bueno, conoces, has visto que son nuestros estudiantes de cuarto semestre de la licenciatura en arqueología. No sé si alguien quiere hacer una pregunta. ¿Sí? Bueno, van a pasar, se van a sentar aquí y te van a preguntar. ¿Sí? Gracias. Buenas tardes. Es para saber la conservación, bueno, la diferencia que tendría si se pone en alcohol o en Ujú. parafina. ¿Alcohol o parafina? Sí. No, la O parafina qué tan- se utiliza sobre todo para extraer los insectos. Se pueden mantener los insectos en parafina también, sí, es posible hacerlo. El tema no es tanto que se preserven o no, cómo se conservan, sino que a la hora de realizar una serie de analíticas biomoleculares posteriores, por ejemplo, análisis de ADN, análisis de carbono 14 en el caso de que sean restos arqueológicos o, por ejemplo, análisis isotópicos, pues la preservación en este medio puede afectar a la composición de los insectos. Pero a la hora de preservarlos, de mantenerlos, conservarlos, no hay mayor diferencia entre, que yo sepa, al menos. Yo es que los intento preservar casi siempre en seco, ¿no? Pero no existe una diferencia entre la preservación en parafina o en alcohol. Al final, casi es lo mismo. Ok. Por ejemplo, ¿hay análisis destructivos en los que se tenga que abrir la muestra?
el insecto. Sí, bueno, a la hora para la identificación, cuando son restos que están enteros, es interesante también la extracción del EDAGO, del aparato reproductor, porque en muchos casos, cuando son, por ejemplo, coleópteros, pues es posible identificarlos, la especie específica a partir de esta parte, con lo cual, pues en algunos casos tendremos que romper el exoesqueleto para extraer estas partes. Y luego, pues bueno, todo este tipo de analíticas casi siempre son destructivas, ¿no? La de análisis de composición casi siempre son destructivas. Siempre, pues bueno, pues es interesante no mandar toda la muestra, ¿no? Sino solamente un par de especímenes para realizar los muestreos. Ujú. Gracias. ¿A ti? Bueno, bueno, aquí tenemos otra pregunta de alguien en el chat. Bueno, de Jet, te decía, ella está haciendo su trabajo de análisis, bueno, de estos procesos cadavéricos y está haciendo ya muestreos. Y bueno, ella pregunta, bueno, dice que si para realizar una caja entomológica como la que tú presentas y que recomiendas que sea en estos libros, si es necesario realizar un muestreo con un radio específico, o sea, de lo que nos decías como referencia. Ujú. Sí, sí es interesante controlar el radio en el que se encuentran, pero no hay un radio determinado, es decir, pues, bueno, hasta donde encontremos insectos, ¿no? Yo recomiendo recuperar, por ejemplo, sedimentos hasta 2 metros alrededor de los cadáveres. A partir de 1,5 metros, la mancha de puparios puede extenderse hasta 1,5 metros o así del cadáver, y es interesante documentar que específicamente se ha documentado a esa distancia. Sí, Ujú. pero eso, más bien controlar a qué distancia se encuentra y no tanto que exista un radio específico. Yo recomiendo también, que es algo que estamos intentando incluir dentro de los cursos forenses, ¿no? Que muchas veces no son tenidos en cuenta, que se tenga en cuenta la ubicación, realizando un cuadriculado como si fuera un contexto arqueológico, y así podemos ubicar específicamente en qué lugar estaban pues colocadas cada una de estas especies, donde aparecieron cada una de estas especies. Ya te digo, es súper interesante, sobre todo cuando son dípteros, los puparios de los dípteros, pues suelen expandirse. Nosotros los hemos encontrado hasta 1 metro, una mancha de puparios alrededor de los cadáveres, en torno a 1,5 metros y bueno, pues también es interesante ver si otras especies han acudido, han consumido estos restos, si hay evidencias de pupación, no sería, estoy con el término en inglés, sí, de introducción de pupas dentro de pupas, también se puede documentar. Así vemos el proceso en muchos casos suelen utilizar la siguiente oleada de colonización de cadavérica, suele utilizar puparios ya existentes, ya abiertos, para introducir de nuevo la pupa. Entonces, ese proceso en muchos casos es interesante no separarlos, sino también documentarlos así para ver qué insecto aparece antes que cuál. O Ah, si en bien. muchos casos es la misma especie, pero en otros casos puede haber una mosca, por ejemplo, una Crisomia albicis, un pupario de Crisomia albicis, y dentro un pupario de Fánido, por ejemplo. Y eso es interesante para ver la secuencia. Una pregunta que me surge con lo que te preguntaba Carla, bueno, cuando se hacen análisis, bueno, estos destructivos o que se puede, no sé, intervenir un espécimen, se podría ver no sé, en el tórax o en el tracto digestivo de los insectos si es que consumieron tejido o hueso, porque ya ves que iniciaste, bueno, la presentación con estos restos donde hay, pues bueno, consumen hueso literalmente, ¿no? Y estas Ujú, ellas que a veces, pues si no hacemos un correcto análisis tafonómico desde la arqueología, podrías pensar que a lo mejor son marcas de, no sé, de arrastre o de algún tipo como no sé, de algún pulimento talla o otra cosa, pero no pensarías que fuera una ingesta de un insecto. A lo mejor, ujú. este, se puede rastrear, presencia de. Ahí, es difícil. Una vez es consumido por el insecto, en el interior, pues es difícil que se preserven restos, ¿no? Como podremos observar, por ejemplo,
en el tracto digestivo de un pájaro, ¿no? Que incluso Ujú. pueden verse restos de insectos fragmentados, esos esqueletos rotos, ¿no? En los insectos es difícil verlos, a identificarlos de visu, o con ayuda de lupas binoculares, pero sí quizás la composición de los mismos a partir de análisis químicos en el interior. Por ejemplo, me consta que dentro de la entomología forense se realizan también prácticas de entomotoxicología, en los cuales se buscan o se rastrean venenos en la fauna cadavérica asociada a un determinado cuerpo. En contextos arqueológicos que yo sepa todavía no se han realizado o no se han publicado, sí se han realizado, pero todavía no han sido publicados este tipo de analíticas, pero sí es posible realizarlas, sí es posible rastrearlas. No obstante, contextos arqueológicos es difícil porque la composición del exoesqueleto, pues en muchos casos puede no haberse alterado, es decir, un, un individuo adulto, un dermestio adulto que acuda a un cuerpo, el resto que consume, si está infectado por lo que sea o si ha sido envenenado, no va a alterar la composición del exoesqueleto en sí, sí del interior. Entonces, en contextos forenses, sí es más interesante realizar este tipo de analíticas. En contextos arqueológicos, pues todavía no está claro qué tipo de información puede dar, pero a priori sí puede realizarse, sí puede rastrearse con análisis químicos, no por el contenido per se. Muchas gracias. ¿Alguien quiere, no? ¿No quiere hacer nadie preguntas, comentarios? ¿No? ¿Seguros? Es que te digo que es muchísima información para procesar. De pronto, pues bueno, es algo, como tú decías, con lo que convivimos tanto y que Ujú, como, como mencionas, de pronto pensar que nosotros los arqueólogos o los antropólogos estudiamos solamente un espécimen, de pronto me dejó como de veras maravillada esa comparación que tú decías, o sea, 1 millón de posibilidades, de ver pues un montón de variedades y elementos que si bien podría, o sea, se tipologizan o algo, pero son particulares. Entonces, sí es un trabajo bien importante e interesante. Y pues, no sé, parece bueno, que por aquí ya no hay preguntas. Déjame ver si porque también te estamos compartiendo en el Facebook. Y entonces regularmente nos hacen preguntas por allá, pero pues ahorita no tenemos como mucho movimiento. Resulta que acá acabamos de entrar de vacaciones, entonces mucha gente está como desconectada. Pero, pero bueno, a mí me parece bien, muy importante que estas partes de los esqueletos, bueno, de los insectos, puedan visualizarse no solamente como algo que es, bueno, aquí en México, como hemos platicado algunas veces, consumimos muchos insectos, ujú. pero también como algo que nos puede dar pues información de un contexto, de un tiempo, de procesos de transformación de ciertos espacios. Y la verdad es que, bueno, quisiera a lo mejor como para cerrar, que nos dieras un poquito como realmente, o sea, yo sé que tú luego aquí los investigadores nos plasman pues ya los resultados, ¿no? O sea, digamos como el final de una investigación que seguramente pues tiene muchas angustias, que de pronto planteas muchas metodologías y las vas puliendo, corrigiendo, mejorando. Este, ¿Cuáles fueron los retos más difíciles para hacer una colección entomológica? O sea, ¿cuáles son las dificultades? Porque de pronto incluso pensaba en esto que tú nos presentas de cómo preparar el modelo y son, bueno, tú no lo presentas aquí ya puesto, pero son Mm. microscópicos los piecitos, las manitas, las antenas, o sea, y seguramente, bueno, quiero pensar y a lo mejor no, a lo mejor tú eres muy cuidadoso, pero seguramente muchos se rompieron o Sí. ¿verdad? Y de pronto, bueno, ¿qué es lo más difícil de hacer una colección entomológica o cuáles son los consejos o las letras pequeñitas que pudieras como decirnos? Bueno,
Lo primero, empezar con materiales modernos y no tener miedo a romperlos. Si se rompen, ya vendrán más. Es decir, bueno, intentar trabajarlos con el mayor cuidado posible, pero bueno, eso pues es siempre que sean materiales modernos, ¿no? Cuando son materiales arqueológicos, pues tener mucho más cuidado. No obstante, ya te digo, yo soy la persona menos cuidadosa del mundo, a mí se me cae todo de las manos, soy lo peor. Ok. Pero luego a la hora de meterme en la lupa binocular, pues me ayuda a relajarme además y me ayuda a estar tranquilo y es una cosa que además echo de menos ahora que tengo muchas clases acá y que no puedo dedicarle tanto tiempo a la preparación de insectos y demás, pues es algo que echo de menos. No obstante, yo creo que lo más difícil no es tanto preparar los insectos como hacer ver al resto de investigadores que lo que estamos haciendo es importante y por qué pues es necesario invertir en una colección de referencia, por ejemplo, no en todos los lugares pues están dispuestos a mantener, no solamente a realizar, a pagar los materiales que necesarios para realizar esa colección de referencias, sino después mantenerla. El mantenimiento pues es algo también costoso y no todos los investigadores ni todos los proyectos pues tienen en cuenta esto. Y también que los restos entomológicos se preservan en los contextos arqueológicos, que eso es algo interesante, ¿no? No siempre se preservan, pero siempre es bueno pues realizar este tipo de analíticas. Si aparecen, pues bien, y si no aparecen, pues bueno. Recoger muestras no cuesta trabajo, una muestra de sedimento no cuesta dinero, casi cuesta más hacerla llegar hasta donde estemos, ¿no? Pero creo que es importante, que es necesario ver la cantidad de información que podemos sacar de ellos, pues yo creo que merece la pena, que vale la pena realizarlo. Pero sí, casi cuesta más hacer ver que el trabajo funciona que la metodología en sí. Bueno, mencionaste algo que también me genera otra pregunta, perdona. Por ejemplo, ¿cuáles son los cuidados cuando ya se tiene una colección de referencia? ¿Qué es bueno, qué es lo que se debe contemplar? Por ejemplo, no sé, Ve- para eh, recordarlo. revisarla todas las semanas. Yo todas las semanas reviso mis cajas, veo que no tienen en la parte de abajo, por eso las colocamos de esa forma, como si fueran libros. Eso hace que en la parte de abajo de las cajas pues se vea bien ese polvillo, esos restos de insectos. Y bueno, pues, básicamente es mirarlo, revisarlo todas las semanas, estar pendientes de ellas, abrir una por una. No hace falta abrirlas tal cual, sino sacarlas una por una cada caja y se ve. Y en el caso de que veas restos de polvo, inmediatamente meterlas en esa bolsa zip, en bolsas para pues, evitar que la humedad les entre y meterla en el congelador. Rápido, lo más rápido que podamos. Entonces, las condiciones que debe de tener una colección de referencia generalmente son como frío, o sea, como temperaturas Sí, más. sobre todo que no le dé el sol constante, ¿no? Que esté en un lugar donde no haya un sol directo y que las condiciones de temperatura y humedad sean constantes. A poder ser, bueno, si son en condiciones frías, pues mucho mejor, pero bueno, tampoco lo vamos a preservar en una nevera, en un congelador, eso afectaría también a la composición de las cajas. Entonces, pues bueno. Sí, Pues casi que en una habitación en que no le dé directamente la luz, pues ya va bien. Ay, pues muchísimas gracias, Pedro. Siempre te digo que nos dejas así como con ganas de hacer muchas cosas y yo creo que incluso seguramente, no sé, y es una como inferencia, quizá tú eras de esos niños que en la infancia les gustaba pues agarrar insectos y veo, por ejemplo, Sí. que muchos niños, o sea, pueden desarrollar esta curiosidad, incluso esta observación o esta minuciosidad pues de ver incluso por temporadas, ¿no? Que aparecen diferentes insectos sin ni siquiera asociarlo a lo forense, ¿no? O sea, hay épocas en que empiezan a fluir diferentes familias. Por ejemplo, acá en México mucha gente decía que cuando iba a llover, pues salían los grillos y demás, las Mm, langostas. Y entonces empiezas a ver ya cambios de temporalidad y la gente podía guiarse más por ese tipo, por insectos que aparecían en los contextos y sabía, pues incluso hasta en la Biblia, ¿no? Las plagas y demás cosas que mm, aparecían. Creo que los insectos son un amigo cotidiano que a veces muchos nos quejamos porque no nos dejan dormir, pero sí son como muchas referencias sobre el desarrollo
o los cambios o lo que ha sucedido con las sociedades a través del tiempo, ¿no? Y bueno, te damos las gracias otra vez por estar aquí con nosotros, por Muchas compartir tu gracias. experiencia y pues por motivarnos a seguir haciendo preguntas. Es- Gracias a ustedes por invitarme y bueno, siempre es un placer hablarles. Pues te mandamos un abrazo desde acá y ojalá, y bueno, todavía tenemos una pendiente y pues bueno, vamos a seguir inspirándonos contigo y haciéndote preguntas también en corto para que nos ayudes a hacer muchas cosas. Muchísimas gracias. Gracias a Cuídate ustedes. mucho. Hasta luego. Hasta luego. Chao.